Muy buenas tardes con todos los presentes. En unos minutos vamos a dar inicio a la capacitación del día de hoy. Inspecciones de seguridad y salud en el trabajo. Respuestas, o pueden dejarla en su defecto en el chat, no hay ningún problema, y al final vamos a dar un tiempo pues para resolver cualquier inquietud que pueda haber quedado en el camino. Muy bien, las inspecciones en seguridad básicamente son una técnica. La inspección es parte de un proceso, por ejemplo, de auditoría. Eso es algo más global, más grande. La inspección solo es una parte de, la inspección puede ser algo puntual, la auditoría suele ser sistemática y completa, de principio a fin. La inspección suele ser simplemente una técnica de seguridad activa, una técnica preventiva para aplicarla en cualquier momento y bajo cualquier concepto en un área determinada. Lo que vamos a buscar en este sentido, y vamos a orientar el tema del concepto de las inspecciones, es a utilizarla de manera pragmática para identificar cualquier falencia en los lineamientos y protocolos COVID-19 en nuestras instituciones, en las empresas en general. La idea es prevenir situaciones de riesgo y hablando de este riesgo de contraer la enfermedad COVID, pues disminuir el riesgo de contagio de contraer esta enfermedad finalmente. Las inspecciones entonces implican básicamente observación. Vamos a observar, pero la idea de observar es contrastar algo que debería ser una línea base, un documento, un lineamiento, un protocolo, pues con la realidad. A ver si coinciden. La idea es que se dé la tan famosa primacía de la realidad, que es lo que busca normalmente cualquier fiscalizador a la hora de hacer pues un proceso inspectivo, pues hacer una auditoría y utiliza estos métodos que vamos a ver a continuación. La idea es lograr examinar cualquier situación crítica, cualquier práctica, una condición, los equipos, el proceso que se está dando en el proceso, durante el proceso inspectivo a fin de determinar las observaciones, desviaciones y ver las oportunidades de mejora, las cuales hay que darles un seguimiento. Ya vamos a ver más adelante de qué se trata esto. Primero, ¿qué nos va a permitir o qué objetivos nos permite alcanzar, realizar un proceso inspectivo? Pues básicamente primero identificar cualquier problema potencial. Un problema potencial, sobre todo digamos, que implica un riesgo alto de algo en general. Ahora, hablando del riesgo de contagio de esta enfermedad, pues va a saltar a la vista fácilmente y la idea es ir a un proceso inspectivo preparado con el conocimiento previo del área, la cual va a ser motivo u objeto de inspección. Entonces, este proceso inspectivo básicamente nos va a permitir identificar deficiencias, por ejemplo, en los equipos de trabajo, ver actos inseguros, acciones inapropiadas en parte de la aplicación de los protocolos o la ausencia de la aplicación de los mismos, ver algún efecto de los cambios últimamente dados en los procesos. Hoy a nivel mundial, pues la mayoría de procesos, por no decir todos, los procesos de trabajo y en general nuestra vida cotidiana ha sufrido cambios. Entonces, una manera de observarlos de una manera objetiva, con objetivos medibles en el tiempo, pues es realizar un proceso inspectivo, como lo vamos a ver a continuación. Después, nos va a permitir ver alguna deficiencia de alguna última acción correctiva que hayamos implementado, determinar si el área o el equipo de trabajo en materia de inspección pues está comprometido con los cambios, está comprometido con la implementación dada
y eso lo va a ser fácilmente evidenciado en un proceso inspectivo hecho correctamente. Vamos a poder evidenciar también si los números, las cifras, los KPIs, las estadísticas realmente están reflejando lo que podemos encontrar en el campo, in situ, en la realidad. Y finalmente podemos evidenciar no solamente si utilizamos o no correctamente los EPPs, por ejemplo, vamos a inspeccionar un área de trabajo y encontramos a alguien pues con un EPP puesto de manera incorrecta o un EPP pues ajeno a lo que se ha establecido, y sino también si está correctamente puesto. Entonces, la inspección de EPPs hoy, bajo este contexto, es vital. Hoy en día el concepto de EPPs es transversal a lo cotidiano, a la parte administrativa, a los particulares, a los trabajadores de talleres, de industrias en general. Para todos, un EPP común es la mascarilla. Y también hemos visto bastante el uso frecuente de los protectores faciales, son EPPs también. Entonces, esta herramienta preventiva, que es la función inspectiva, va a permitirnos pues, promover un ambiente más seguro, actitudes más seguras, instalaciones más seguras en cuanto, por ejemplo, a la seguridad biológica para evitar el contagio del COVID, y nos va también permitir verificar las medidas de control. Ya estamos de repente entrando un poco en el campo del I per C. Recuerden que a raíz de esta pandemia, esta emergencia sanitaria, pues se ha ido pidiendo que ya se implemente en el I per C todas las medidas, peligro, riesgo y medidas de control referentes a esta enfermedad que nos aqueja pues desde hace varios meses. Ahora, ¿cómo lo vamos a identificar? En la matriz I per C, ¿qué debe figurar? Pues básicamente el peligro, es el, eh, el virus SARS-CoV-2. Tenemos un riesgo asociado a este peligro, que es el sufrir o contagiarse de la enfermedad COVID-19. Y finalmente, la consecuencia de sufrir esta enfermedad puede ser una afectación al sistema respiratorio. Alguien me dirá, eso será en los asintomáticos, pero hemos visto en los últimos meses, y sobre todo por información en medios de comunicación y pues, en publicaciones del ámbito médico pues, serias, que hay secuelas en personas asintomáticas. Secuelas porque el virus de todas maneras algo afectó en el organismo. Entonces, este análisis de riesgos va para todos. Todos debemos tomar en serio esta temática. Vamos a ver dos tipos de inspecciones. Se dividen básicamente en las programadas y las no programadas. Las programadas naturalmente pertenecen a un programa anual de inspecciones que pertenecen a un plan y programa anual de seguridad y salud en el trabajo. Estas tienen sus ventajas y desventajas. Las inspecciones programadas básicamente van a lograr, dado que están planificadas con tiempo, pues tener un mayor conocimiento y profundidad del área a inspeccionar. Al menos en teoría debería ser así. Y por lo tanto podríamos lograr una mayor profundidad en el acto inspectivo. Sin embargo, dado su antelación en comunicar al área que va a ser inspeccionada tal fecha, tal día, a tal hora, tanto tiempo, pues vamos a decirlo así, está preparada el área para ser inspeccionada. Si una persona le dicen que va a ser motivo de un proceso inspectivo, pues pone todo en orden y hace las cosas lo mejor posible. Entonces, la ventaja que radica en este proceso inspectivo programado, naturalmente, es uno, cumplir con la normativa, cumplir con lo que pide la ley de seguridad, y adicionalmente podemos lograr un proceso inspectivo bastante minucioso, dada la preparación previa. Pero dado que también el área se encuentra preparada, por así decirlo, al proceso inspectivo, va de repente, vamos a decirlo así, va a maquillar un poco las posibles desviaciones para no mostrarlas, ¿no? Entonces nacen allí las inspecciones inopinadas, inspecciones no programadas, que si bien es cierto, no suelen planificarse con mucho tiempo, pero el tema de no comunicar al área que se va a realizar la inspección hasta que ya uno está allí, pues básicamente facilita recoger bastantes observaciones, aunque no quizá con la profundidad que uno quisiera para lograr algunos objetivos puntuales y más específicos. Ahora, ¿quiénes participan de estos procesos inspectivos? Si hablamos de este contexto de COVID, pues es natural que participen no solo el área de seguridad, sino el área de salud ocupacional. Adicionalmente, los miembros del comité, dentro de sus funciones, está realizar inspecciones, pero básicamente miembros o personas que estén pues empapadas más o menos en el tema de
sobre todo los protocolos y lineamientos COVID-19 que vamos a ver más adelante, y también y sobre todo responsables del área. Es importante que haya un dueño del proceso, pues una jefatura, una gerencia presente, sería ideal, en el proceso inspectivo, porque incluso podría tomar decisiones in situ, bajo las observaciones, vamos a decirlo así, en caliente, que se realizan en campo. Al decir en campo, no necesariamente me refiero a un taller, me refiero a una mina, me refiero pues a una industria, sino también puede ser una oficina, un área administrativa, cualquier objeto de un proceso inspectivo. Pasos entonces con los cuales vamos a ver el proceso, cómo se tendría que dar una inspección, cómo se debería programar, debería pues instituir una inspección, cómo se podría lograr un correcto proceso inspectivo con resultados y que finalmente es lo fiscalizable. Vamos a ver por qué. Primero que nada, la programación, la planificación, postprogramación, viene el acto inspectivo en sí mismo y tiene que haber unos frutos, un resultado de la inspección. ¿Por qué realizamos la inspección? Y es porque necesitamos evidenciar que se realizó, evidenciar que hay medidas que tomar. Y estas van a estar plasmadas en un informe, y el cual, naturalmente, va a un último y quinto paso. Tiene que tener un seguimiento. Ya vamos a entrar en ese detalle. Entonces, la programación no solamente es el dónde, el cuándo, cuánto tiempo, sino más o menos qué recursos necesitaría o qué podemos sacar del área que va a ser motivo del proceso inspectivo, qué podríamos aprender de allí para en base a eso programarnos en tiempo, en cantidad de personas, ¿no? Porque quizá el área es muy grande o tiene muchas personas o es muy compleja y no requiere un día, de repente son 2 o 3, porque quizás solo se puede visitar 1 hora al día. Y eso va a entrar en el tema de programación. La planificación básicamente ya es la estrategia, en base al estudio del área, los procesos comprendidos allí, se plasma una estrategia. ¿Cómo voy a abordar el proceso inspectivo? El cual de por sí debe llevar pues un estilo pues cordial. Siempre un proceso inspectivo debe llevar un estilo cordial. Algún refrán por ahí decía, más se obtiene con miel que con hiel. Y normalmente este es un buen consejo y les voy dando el primer tip ahí en el tema de inspecciones, y es que ser el malo, ponerse como el juez, el que busque el error, el que busque el culpable, normalmente no da muchos resultados. No se obtienen muchos datos y no se logran muchas desviaciones, inclusive se podría alterar la espontaneidad del área que queremos inspeccionar durante el proceso inspectivo, dado que afectamos al colaborador, aquello que queremos averiguar. Entonces, una actitud positiva, reforzar lo bueno, resaltar los esfuerzos y naturalmente, pues, de manera en background, de manera soslayada, pues ir identificando los posibles problemas, ¿no? Todo esto lo vamos a volcar al proceso inspectivo en sí mismo. Toda esta estrategia, esta programación, esta planificación va a terminar finalmente en un día, en 1 hora de una inspección. Ahora, ¿de qué consta este proceso inspectivo? Como les venía explicando anteriormente, y es hacer un contraste, una observación de contraste. ¿Y qué buscamos si hablamos de COVID-19? Pues contrastarlo con los lineamientos y protocolos que ha establecido el MINSA en su decreto supremo, el 448 de este año. Entonces, esa va a ser nuestra línea base. Pero este decreto supremo habla de implementaciones de manera general, no de manera específica según la realidad de un proceso, de un área, de un grupo de trabajo. Entonces, ahí tomamos, ¿qué más? El IPRC, por ejemplo. Utilizamos el IPRC para contrastar. Vamos a ver más adelante qué es lo que debemos llevar a un proceso inspectivo. La idea es ver si se están implementando y cumpliendo los protocolos, los lineamientos contra esta enfermedad, esta pandemia, ver si se cumple el programa de vigilancia COVID-19, ver si están correctamente identificados todos los peligros y riesgos relacionados pues a este contexto, y verificar incluso temas puntuales como el uso de PPs, el cumplimiento de algún protocolo específico, si el personal se desinfecta correctamente, si, bueno, tiene conocimiento en realidad de todas las medidas pues, de higiene industrial y de bioseguridad que son necesarias. Luego del proceso inspectivo,
siempre puede haber una observación, siempre puede haber una oportunidad de mejora, algo, y esto tiene que plasmarse en un informe. El informe va a decir en qué consistió, cuáles fueron los objetivos, va a ser algo muy, muy escueto, pero la idea es apuntar a las famosas acciones correctivas. Ahora, este informe tiene que ser elaborado en conjunto o con la venia, el conocimiento de un encargado, un dueño del proceso que ha sido motivo del acto inspectivo. ¿Por qué indico esto? Vamos a ver más adelante específicamente los porqués, pero básicamente yo no puedo plasmar acciones correctivas de un proceso del cual quizá no conozco tanto. El especialista me podrá decir si yo planteo una oportunidad de mejora, si realmente es viable en el tiempo, según el proceso y por un tema quizá hasta económico. Entonces, este informe tiene que ser necesariamente elaborado con personal propio del área que ha sido motivo de la inspección. ¿Qué medidas o acciones correctivas vamos a plantear? En el informe deben estar plasmadas las acciones correctivas inmediatas y las acciones correctivas permanentes. ¿Cuál es la diferencia? Las acciones correctivas inmediatas corresponden a aquellas que se lograron in situ y que corrigen básicamente la desviación en sí misma, más no el origen de la desviación. Buscar corregir el origen es decir, pues aquella causa básica que terminó en la desviación que observamos. Pongo un ejemplo sencillo. Veo a un trabajador donde todo el grupo de trabajo pues está utilizando un protector facial y veo a un trabajador que lo tiene pues levantado. Entonces la acción correctiva inmediata puede ser que lo baje y se lo ponga correctamente. Y eso seguramente se menciona en el informe y va a estar plasmado allí. Pero el informe debe buscar el origen de la corrección de la desviación, porque nadie va a estar yendo a cada momento a verificar que todos estén usando sus protectores faciales. Tenemos que ver cuál es el origen. ¿Por qué no lo tenía puesto? Quizá el EPP no es adecuado, quizá es incómodo, quizá estaba rayado y por lo tanto no veía bien y era mejor no tenerlo que generarse un riesgo a sí mismo de acuerdo a la tarea que realizaba. Probablemente es un tema de actitud, probablemente el origen se debe a una falta o ausencia de capacitación. Entonces, eso es lo que tenemos que atacar, eso es lo que tiene que estar plasmado en el informe también. ¿Qué medida correctiva permanente que ataque al origen de esa problemática voy a implementar para que eso no vuelva a ocurrir? Una vez concluido este informe, esto tiene que ser notificado a un responsable. Al responsable del área, algún responsable adicional que se haya pactado en este proceso inspectivo y naturalmente a los encargados de seguridad y salud en el trabajo. Un punto a considerar, el punto D que pueden ver en pantalla, y es que a veces en el proceso inspectivo podríamos encontrar alguna desviación que sea crítica. Por ejemplo, que ponga en alto riesgo o que implique un potencial alto riesgo para los colaboradores. Entonces, no podemos esperar pues, a la elaboración de un informe para tomar acciones. En ese momento, en caliente, como se dice, in situ, tendremos que implementar alguna medida, aunque sea temporal, hasta que post-informe se tome una medida ya permanente, una medida más adecuada. Entonces, encontramos una desviación, paramos el trabajo, aumentamos la distancia social, hablando ahora de contexto COVID-19, ventilamos mejor el área, dependiendo de la desviación que hayamos encontrado, pues logramos alguna medida que evite que este potencial riesgo se manifieste en el transcurso de elaborar, por ejemplo, el informe. El informe debe contener este cuadrito, que es el resumen y las conclusiones y las medidas a implementar con sus plazos, con sus responsables. Este cuadro se llama planes de acción. Los planes de acción son el broche de oro de un informe post-inspección, porque naturalmente tiene que contener los hallazgos, las observaciones del proceso inspectivo, va a contener las acciones correctivas o digamos, oportunidades de mejora a implementar con respecto a estos hallazgos y observaciones. Y ojo con esto, no podemos colocar, y es por eso importante, y abro paréntesis, es importante elaborar este informe con los encargados del área o con algún representante o algún dueño del proceso del área inspeccionada. Porque la medida correctiva que pongamos allí tiene que ser viable, porque todo lo que vaya en este cuadro tiene necesariamente que cumplirse. ¿Por qué? Porque va a haber un área y un responsable de esta área que lo va a hacer cumplir.
y va a haber un plazo. Si es algo que no se puede cumplir, ese plazo nunca se va a cumplir, por lo tanto el Estado siempre va a ser abierto, inconcluso, en proceso. Y eso sí entra a un proceso de fiscalización de un agente externo. A un tema de auditoría, esto va a saltar fácilmente. Pongamos allí acciones o medidas correctivas viables. Y finalmente, el último paso es el seguimiento. De nada nos sirve hacer una correcta programación, hacer una muy buena planificación con una buena estrategia, pues si finalmente ejecutamos un proceso inspectivo brillante, logramos muchas observaciones, muchas medidas correctivas, pero lo dejamos allí en un informe y no pasa nada. ¿Quién se va a encargar de hacer el seguimiento? Se determina un responsable allí. En ese momento, normalmente es el área de seguridad y salud ocupacional la que le hace el seguimiento en conjunto con el comité de seguridad. Hagámosle seguimiento, asegurémonos por medio de evidencias, correos, mensajes, reuniones, actas, de que se está cumpliendo con estos plazos establecidos y con estas medidas correctivas a cabalidad. Entonces podemos resumir que las etapas de inspección pues básicamente son dos: la planificación, la programación, bueno, la parte de oficina, trabajo en oficina, y el trabajo en campo, que es la ejecución del proceso inspectivo pues en sí mismo. Entonces, ¿cómo vamos a programar y planificar? Primero es necesario hacer un acopio de la información relevante al tema de la inspección, no toda la documentación del área, pues básicamente lo que implique o relevancia o tenga que ver, pues en este caso, como estamos enfocando al tema de salud ocupacional, al tema de procedimientos, algunos instructivos que puedan impactar positivo o negativamente en los lineamientos y protocolos COVID-19 que queremos inspeccionar si se cumplen o no. Entonces, vamos a requerir de repente el IPRC de esta área o de los puestos de trabajo de esta área. Vamos a tener algún instructivo, algún procedimiento que de repente choque un poco con los lineamientos o los protocolos nuevos que se están estableciendo, ¿no? Vamos a determinar en este trabajo en oficina quiénes van a ser los responsables, los que van a participar del proceso inspectivo. Vamos a ver de repente, tocar un poco de estadística, sobre todo de salud ocupacional. Vamos a ver un poco de indicadores, algunas normativas, reglamentos vigentes, últimos que estén sacando por parte del MINSA o del gobierno que impacten en este sentido y que puedan afectar pues, nuestra línea base en el proceso inspectivo. La idea es todos estos conocimientos, reglamentos, instructivos, protocolos, todo lo que implique verificar si se cumplen, los vamos a poner en un checklist. No sería viable pues colocar pues, o llevar a un proceso inspectivo pues un fajo de documentos, una sábana de IPRC impresa en un A1, en un A0, porque va a ser engorroso, no se va a poder manejar en el campo, ¿no? En campo, el proceso inspectivo en sí mismo. La idea es hacer un checklist. Y ahí es donde debe terminar la planificación, la programación inicial, en un checklist que no les aconsejo mucho que sea en papel, mejor digitalizarlo, volverlo todo, darle un tratamiento informático, como bien habla allí, e incluso llevar preconcebidas algunas oportunidades de mejora de acuerdo a lo que ya hemos podido ver en el papel. En el papel pueden surgir algunas ideas a implementar que una vez yendo a campo podrían corroborarse. Entonces ya podríamos ir con algunas soluciones prediseñadas también. Siempre que sea posible, démosle todo un tratamiento pues, informático. No llevamos mucho papel, mucha parafernaria, porque también eso afecta el proceso inspectivo, lo hace más engorroso, lo hace más tardado, y el análisis de datos también va a tomar más tiempo. Esto es un checklist que de preferencia podrían llevarlo en una tablet, en un celular, simplemente marcar sí, no, oportunidad de mejora, algún comentario, y para que sea también más dinámico y más rápido. Un checklist sugerido, por ejemplo, para protocolos, lineamientos COVID, es el que ven en pantalla. Ahí se puede verificar desde la correcta desinfección del lugar del trabajo, si se cumple, no se cumple, o qué podría mejorarse, si se toma la temperatura a todos los trabajadores, si todos los trabajadores de repente con sintomatología, pues tienen su ficha sintomatológica, tienen su, digamos, su seguimiento de casos correspondientes en aquellos que tengan algún síntoma, si han cumplido sus 14 días de aislamiento, si los trabajadores in situ pues cuentan con sus EPPs completos, los están usando correctamente, conocen los protocolos, hay la suficiente cantidad de pediluvios, y así podemos poner un montón de
de características, simplemente para marcar se cumple o no se cumple, para no estar llenando una por una. Entonces, a ver la parte práctica, la parte pragmática de este proceso inspectivo. Es que hemos visto el trabajo en oficina, es una programación, una planificación, la estrategia de cómo vamos a abordar, ver el equipo de trabajo, ver qué documentación pues, nos va a servir para elaborar este checklist que vamos a llevar a cabo. Y esto nos va a llevar pues ya al proceso en sí mismo y en el cual vamos a apuntar a lo siguiente. Quieren hacer un proceso inspectivo del cumplimiento de algunos lineamientos y protocolos principales de COVID-19. Atentos a lo que viene, porque esto es lo que se va a buscar básicamente un proceso inspectivo para este fin, para este tema. Primero, algo importante y una barrera imprescindible en cualquier institución y en el hogar es la desinfección, la limpieza del propio cuerpo, sobre todo de las manos. Y los puntos de lavado de manos pues tienen que cumplir con ciertas características. Primero que nada, tiene que haber agua corriente. Agua corriente, no puede ser un agua pues estancada, poner un agua en un cilindro, tiene que ser agua corriente. Segundo, tiene que tener una correcta señalización, de preferencia pues que no sean pilones de perilla, digamos, sino que sean de pulso, que sean de preferencia incluso con sensores. Eso va a depender del presupuesto, va a depender del análisis de riesgo, costo-beneficio también de cada institución. Pero algo que es importante, no puede faltar el jabón líquido, por ejemplo, no puede faltar porque ese es el agente principal que se encarga de destruir esta vesícula, esta cubierta protectora que tiene la cadena de ARN o ADN, que es lo que básicamente conforma el virus. Y al romper esta capa protectora, pues el virus queda inhabilitado. Entonces lo que necesitamos es un agente que inhabilite esto y es el jabón, por ejemplo, el jabón líquido. ¿Por qué hago referencia a jabón líquido? Porque el jabón común, pues, podría eventualmente tener una cierta o lograr una cierta carga viral todavía y puede ser un punto de contagio, y no solo del COVID, sino de otros patógenos en general. Algo también que sería bueno tener es o toallas desechables o un calefactor, ¿cómo se llama? Un secador termoeléctrico, porque pues una toalla común definitivamente sí podría convertirse en un punto de contagio. Adicional, pues una correcta señalización, que todos conozcan dónde se encuentran los puntos de lavado de manos y algo importante también a tomar en cuenta. Podemos tener la mejor infraestructura, correctamente señalizada, provista, pero el personal no tiene idea cómo lavarse las manos en función a estos lineamientos y protocolos. Cualquiera puede lavarse las manos, pero lavárselas bien para desinfectarse, no todos lo conocen. Entonces, un fiscalizador puede venir y puede encontrar toda la infraestructura perfectamente implementada. El problema no termina allí. Puede llamar a alguien y pedirle y consultarle si conoce un correcto lavado de manos o pedirle que lo haga enfrente de él, y ahí es donde se va a evidenciar si esta infraestructura finalmente cumple o sirve para este motivo, ¿no? De igual manera, los puntos de desinfección. Podemos implementar 50 puntos de desinfección y de repente solo abastecidos están 10 y de los 10 abastecidos solo 3 funcionan porque las boquillas de los demás están tapadas o malogradas. De repente de esos 40 o 50 puntos de desinfección, pues solamente hay 10 señalizados. Y de la gente que trabaja ahí, los colaboradores los conocen 5. Entonces, lo importante, nuevamente insisto, es verificar no solamente la infraestructura, que funcione bien, que esté señalizado, que esté provisto de alcohol en gel, que esté de un lugar visible, que esté de manera estable, que no genere otro riesgo, sino también que la gente conozca su uso, que el personal, los colaboradores, los visitantes conozcan su uso y estén siempre provistos, ¿no? Y finalmente indicarles también que la desinfección pues no reemplaza el lavado de manos. Todo eso se puede evidenciar fácilmente en una inspección, en un proceso de observación, contrastar este conocimiento versus lo que ocurre en la realidad. Otro ítem importante es verificar el conocimiento y la difusión de todos los protocolos COVID-19 en el personal. Podemos tener muchas pancartas informativas, pero el personal simplemente no las ve o desconoce el origen o el motivo de los protocolos. No solamente deben conocer qué hacer, sino por qué se hace
Eso es importante en el tema de capacitaciones, sobre todo, explicar el porqué de las cosas. Insisto, puede venir cualquier fiscalizador y preguntarle a una persona, ¿qué pasa si deseo estornudar? ¿Qué tengo que hacer? Pues ese colaborador tiene que responder sencillamente que, bueno, tendría que estornudar usando la flexura del codo, utilizando quizá un pañuelo desechable, el cual debe desechar inmediatamente en aquel punto que se encuentra allá, porque tiene este punto es para desechos biológicos, inmediatamente lavarse las manos y nunca en el proceso tocarse la boca, la nariz y los ojos. Con esa respuesta, como fiscalizador, me quedo satisfecho. Pero si la persona no da una respuesta en ese sentido, pues habría que preocuparse porque toda la infraestructura posible implementada, pues no va a servir de nada. Entonces, ese es también un tema importante a analizar en el acto inspectivo. El tema de EPPs ha sido también muy controversial. Hay personas que, pues, podríamos haber adoptado medidas un poco más extremas al inicio de esta pandemia. Pero en realidad todo va a ir en función de los niveles de riesgo de exposición. Naturalmente los EPPs que ven allí en pantalla, pues van a corresponder a personal de salud, un riesgo muy alto de exposición, seguramente van a usar todos esos EPPs porque están expuestos a pacientes positivos al COVID-19. Un riesgo alto de exposición, de repente van a estar expuestos a otro tipo de pacientes o contaminación por riesgo biológico, pues personal de salud igualmente. Sin embargo, la mayoría de los trabajadores podrían estar entre el riesgo mediano, un riesgo bajo de exposición, y esto va a ser determinado como pues, un análisis de riesgo en una matriz IPER-C según el puesto de trabajo, a qué riesgos está expuesto en cuanto al contagio, ¿no? Si está expuesto a personas terceras, a visitantes, a proveedores, a, digamos, a otros trabajadores en ambientes cerrados, o de repente va a ser un trabajo solitario, un ambiente ventilado, entonces de repente quizás solo requiere una mascarilla comunitaria. Entonces esto va a estar en función, insisto, en un análisis en una matriz IPER-C, ¿no? Y se debe naturalmente cumplir a cabalidad en la realidad, para eso es el acto inspectivo. De igual manera, el distanciamiento social también se puede evidenciar muy fácilmente y donde podríamos evidenciar pues las falencias en esta materia, pues en los ingresos y las salidas de personal, los cambios de turno, algunos puestos de trabajo que quizá impliquen mucha aglomeración de personas. Y ahí es donde podríamos tomar ciertas estrategias, pues disminuir el aforo, restringir el ingreso de personas, podríamos adoptar medidas de protección adicionales, barreras adicionales, mayor distanciamiento, cambio de turnos de trabajo, diferenciación en los horarios de ingreso y salida, bueno, N posibles soluciones según la viabilidad del proceso. Tenemos que garantizar en un proceso inspectivo también las instalaciones, no solo la actitud, y es el distanciamiento de los puestos de trabajo, deben ser al menos de 1 metro, menos de 1 metro. Y de lo contrario tendríamos que ver otras medidas como la instalación de barreras físicas, que las vamos a ver también, parte de un proceso inspectivo. Las áreas tienen que garantizar una correcta ventilación también, porque esto va a permitir la disminución de la carga viral por volumen de aire, ¿no? De igual manera, punto de contagio crítico, este primero y el siguiente que vamos a ver, es el área pues de comedores. Naturalmente nadie puede ingerir alimentos con la mascarilla puesta. Es imposible. Entonces va a haber un momento en que el personal, si es que existen estas instalaciones y se tiene que dar la alimentación pues en un lugar de estas características, pues tiene que garantizarse el distanciamiento máximo en mesas. Y las mesas entre sí tienen que estar distanciadas al menos 1 metro, el ambiente tiene que estar completamente ventilado. Medidas adicionales que están tomando algunas empresas. Les comento, algunas en, en acuerdo, porque esto sí es un poco invasivo quizá, en acuerdo con los trabajadores, pues han optado por capacitarlos y concientizarlos para impedir que estén conversando en ese momento. Puede ser una forma. Otra es restringir el tiempo de los turnos de alimentación, por así decirlo. También un tanto invasivo. Todo eso tiene que ser conversado con los colaboradores. Y así son medidas a implementar. La ventilación
es indispensable en estos aspectos. Y este punto también de contagio crítico es el transporte masivo, ¿no? El transporte de trabajadores. Ya sabemos, mitad de aforo, eh, todo el tiempo la mascarilla puesta, no se puede permitir que una persona esté comiendo, pues en un ambiente cerrado de transporte que por más ventilación aparente sigue siendo un ambiente cerrado y donde la distancia apenas está garantizada. Entonces, mantener los EPP siempre puestos y evitar la ingesta de alimentos en este tipo de medios de transporte es crítico. De igual manera, en vehículos menores, automóviles, camionetas, la mitad del aforo normalmente son 5 ocupantes, incluyendo el conductor. Mitad del aforo, 2.5, naturalmente tendría que ser 2. Conductor, un acompañante, podría haber eventualmente un tercer ocupante, siempre y cuando el viaje no sea mayor a 30 minutos. De igual manera, y sobre todo en este caso, debe garantizarse los EPPs correctamente colocados, ventanillas abajo o un sistema de ingreso de aire sin recirculación. La ventilación básica, ya dijimos, para reducir la carga viral por volumen de aire. La ventilación es digamos, necesaria en cualquiera de los ambientes. Y evitar puntos de contacto común, utensilios que se comparten, sobre todo en áreas administrativas. Evitar, por ejemplo, utilizar algunos gabinetes compartidos, tratar de dividir los espacios por persona, eh, evitar traslados innecesarios del personal entre cubículos, entre oficinas. Y otro es muy sencillo y parecería evidente, pero no muchos lo implementan, pues es tener las puertas abiertas. Fuera de un tema de ventilación que es obvio, tener la puerta abierta impide que uno esté manipulando la manija, que varias personas lo hagan y por lo tanto sea un punto de contacto común. La limpieza de zapatos, tema polémico inicialmente, el tema de la desinfección del calzado. Finalmente se comprobó que sí, por un tema de comportamiento social, eventualmente la mano termina en el pie o el pie termina en un sitio donde se ponen las manos. Tan sencillo como eso, y ahí se da el contagio porque a través del calzado pues transitamos muchas veces muchas áreas contaminadas y que no están bajo el control de la institución. Entonces, para ello usamos pediluvios. En su mayoría vamos a usar pediluvios. Y estos pediluvios tienen que estar correctamente implementados. No podemos generar un riesgo a partir de combatir otro. Me explico mejor. Yo reduzco un riesgo de contagio al descontaminar mi calzado utilizando un pediluvio. Y este pediluvio está colocado en una zona sin visibilidad. Viene una persona, se tropieza, cae a nivel. Genere un riesgo por tratar de eliminar otro. El proceso inspectivo también nos va a permitir determinar si están correctamente posicionados, si están señalizados, si el personal los está usando realmente, conoce su uso, están correctamente provistos, están bien diseñados. Son cosas a observar en un proceso inspectivo, solamente hablando de pediluvios. Lo mismo tendríamos que aplicar para los ítems mencionados. Barreras. ¿Qué barreras o pantallas, barreras físicas contra el contagio podríamos utilizar? Como esta que ven en pantalla, pues una barrera simple de policarbonato, de acrílico, puede ser una barrera flexible, puede ser pues una pantalla de polivinil, puede ser una pantalla pues de PVC, eso es indistinto, no va a permitir igual el paso del agente esté viral, ¿no? Entonces eso va a depender naturalmente del análisis y per se, insisto nuevamente, si el riesgo de contagio requiere una barrera, dado los espacios, aglomeraciones, carga viral, ventilación y bueno, otros factores. Y se debe ver o observar en el proceso inspectivo si realmente están siendo efectivas, están bien colocadas o realmente son un adorno más. Las reuniones virtuales de igual manera se tienen que mantener. Progresivamente las personas están regresando a sus puestos de trabajo y están dejando un poco el trabajo en casa aquellos que podían lograr esta modalidad. Pero eso no implica que al ir a una instalación de trabajo, pues necesariamente ya se rompen todas las reglas o normas o lineamientos de bioseguridad. Las reuniones tienen que seguir siendo virtuales. Se podría tener una medida alternativa, siempre y cuando haya un espacio totalmente libre, ventilado, un ambiente al aire libre, en el cual personas con el correcto distanciamiento social,
y los EPPs, las mascarillas bien puestas, podrían tener una reunión. No es lo aconsejable, pero podría ser una alternativa. Y también tenemos las reuniones virtuales. No regresemos a las salas de reuniones tan pronto. Todavía no podemos entrar en esa etapa. Otro punto a inspeccionar, lo que les mencioné en el ejemplo que puse de ese fiscalizador que llamaba a ese trabajador a preguntarle qué hacer si quería estornudar. Pues debemos tener puntos de acopio de residuos biológicos. Entonces deben contar con una bolsa de color rojo, pues tienen que estar identificados, deben ser solamente para ese tipo de residuos, mascarillas, guantes u otros que puedan estar contaminados con restos biológicos de cada persona. Y pues el personal debe conocer dónde están. Sobre todo se debe evidenciar si el personal que manipula estos puntos, que hace el mantenimiento de los mismos, el vaciado y la adecuación de estos, pues está capacitado, está protegido con, digamos, contra un posible contagio. El control de temperatura, me gusta decirlo así, no es un alcotest, no es voluntario, no es aleatorio, no es para la foto. Es una barrera bastante efectiva si se aplica bien. Es para todos. Tiene que pues tomarse la temperatura a toda persona que ingrese a una instalación. Simple. ¿Cómo tomamos la temperatura de manera correcta? Pues a veces por un tema de apuro, de premura, de facilismo, pues tomamos en la frente, en la mano, en cualquier parte, lo cual en la frente puede ser aconsejable, pues bajo condiciones controladas, lo cual normalmente no se da. Entonces, lo aconsejable es tomar la temperatura debajo, aquí del cuello, de la camisa, del uniforme, del polo que estemos llevando, para tener una lectura más real, pues, corporal, ¿no? Y siempre tomar en cuenta que el pirómetro, este medidor de temperatura a distancia, pues se encuentra en modo temperatura corporal, porque normalmente tienen dos modos. Hay modo temperatura ambiental, temperatura corporal. Y también fijémonos en los marcadores de proximidad. ¿Cuáles son estos? Los clásicos marcadores que venimos con una tarjeta, un botoncillo y a distancia ya reconoce nuestro marcado sin tocar pues este elemento, ¿no? Entonces puede ser una opción implementar. Si ya se cuenta con biométricos, algunos vienen equipados con esa opción de usar una tarjeta pues a distancia. Algunos tienen un lector láser, algunos tienen pues un lector magnético, o algunos tienen un reconocimiento facial de la parte superior del rostro, sobre todo de los ojos. Entonces programarlo en ese sentido. Si no, contamos con los biométricos clásicos de huella dactilar, ni modo. Podemos utilizar un protocolo, implementar un protocolo de desinfección antes y después del proceso de marcado. Eso podría ser una salida. La limpieza y desinfección, para terminar y finalmente con esto, pues no puede faltar. Hablamos de los puntos de contacto comunes. Tal vez solucionamos las manijas, pero no nos hemos librado de algunas puertas vaivén, no nos hemos librado de algunas botoneras, no nos hemos olvidado de los pasamanos, de los mismos biométricos de huella, no nos hemos librado pues de los servicios higiénicos, de las cocinas, de los comedores. Estos puntos, sobre todo estos puntos, tienen que estar desinfectados y deben ser limpiados constantemente a lo largo del día. Resumiendo entonces lo visto, recordemos la estrategia y el enfoque de las inspecciones. Acentuar lo positivo, no buscar culpables, no buscar problemas, sino buscar soluciones. A evidenciar en la persona, retroalimentarla, si es que está realizando acciones positivas. Incluso estamos atentos, de repente algún comportamiento destacablemente bueno, pues podemos alabar pues ese comportamiento en busca de lograr adhesión del resto de colaboradores a ese comportamiento. Y naturalmente, pues de una manera soslayada, pues ir tomando nota de algunas problemáticas posibles a corregir. Cuando hagamos el proceso inspectivo, tenemos que enfocarnos en aquellas cosas, aquellos puntos, aquellas situaciones que normalmente no se observan, que son pasadas por alto, que se dan por sentado, o rincones que normalmente no son la ruta del supervisor diario o del encargado. Tratemos de ver lo que nadie más ve, tratemos de inspeccionar lo que nadie más inspecciona. Es una buena receta para encontrar desviaciones también.
Ojo con lo que les mencioné, si encontramos una desviación, una observación que implique un riesgo potencial, en este caso de contagio, pues actuemos de manera inmediata. No esperemos un informe, actuemos de manera inmediata, aunque sea con una medida temporal, hasta encontrar una medida pues ya más consensuada, más platicada y que sea viable también y sostenible en el tiempo. Algunos errores que podríamos corregir de algunos procesos inspectivos quizá previos, o si vamos a realizar uno por primera vez, evitemos cometer estos errores. Primero que nada, cuando hagamos el informe, pues tiene que ser una redacción simple, concisa, que vaya al grano, al punto, si no podemos diluir el origen de la observación, pues en otras, digamos, en otros contextos, si nos olvidamos de lo que queremos solucionar. Describamos siempre la ubicación, a qué área pertenece, de qué depende, usando la terminología, utilizando las señas, utilizando la nomenclatura propia del área que hemos inspeccionado. No lo que pensamos que es, sino lo que realmente es. No le pongamos nombres que creemos que son a lo que ya realmente tiene un nombre in situ. Tomemos ese nombre, tomemos esa nomenclatura y eso utilizamos en el informe. Consejo: habla ahí, tomar fotografías, de repente un videíto corto también ayuda. Yo les aconsejo agarrar, tomar un celular, una cámara, ponerla en el bolsillo del chaleco o de la camisa o la ropa de trabajo que estén utilizando para el proceso inspectivo y así grabar pues el mismo, ¿no? De manera que al final del día o después del proceso inspectivo podemos ver incluso en cámara rápida todo lo que hemos observado ese día y podríamos incluso encontrar alguna desviación que se nos ha pasado por alto y tomar los pantallazos, los screenshots, pues que consideremos pertinentes de acuerdo a las desviaciones. Eso es un consejo, pueden aplicarlo. Y además es menos invasivo. Que alguien esté con el celular aquí, se puede presumir que está grabando o no, finalmente uno se puede olvidar. Como persona observada no me siento tan invadido. Pero si veo a alguien que saca la cámara y me enfoca, aunque sea para una foto, es un tanto invasivo. Evitemos ser invasivos, seamos más asertivos, seamos más cordiales. No confiemos en la memoria, nos puede jugar una mala pasada. Y para terminar, siempre después de un proceso inspectivo, de un informe, de unas oportunidades de mejora, tengamos que preguntarnos lo siguiente. Tenemos que siempre apuntar a preguntarnos lo siguiente. ¿Estamos realmente enfocados a corregir las causas básicas, el origen, o solamente estamos solucionando el problema? ¿Estamos usando paliativos? ¿Estamos parchando el forado por el que ingresa agua a nuestra barca? Tenemos que buscar el origen del problema para atacarlo y por lo tanto evitarlos a futuro. Gracias entonces por su atención. No sé si haya dudas o preguntas y en todo caso las pueden poner en el panel de preguntas y respuestas en el chat. Estaré atento ahora y si no, creo que ya podríamos pasar a una evaluación. Creo que hay al final, no estoy seguro. Me indican ahí. ¿Alguna pregunta, duda, comentario que pueda haber quedado suelto? Una cosa que me estaba olvidando, aprovechando eso, también suele ser una pregunta en estos casos, y es que busquemos evidenciar todo lo que implica el proceso inspectivo y sus resultados. Si no evidenciamos que estamos haciendo un seguimiento al informe, a los planes de acción, pues así los hayamos implementado, va a ser un poco difícil de probarlo ante un fiscalizador. Siempre tomemos fotografías, correos, mensajes que puedan evidenciar que hemos hecho el seguimiento y que hemos cerrado los planes de acción post proceso inspectivo. Eso es muy importante. Siempre evidencien. Si el plan de acción implica una capacitación, pues evidenciemos la lista de capacitación. Si el plan de acción implica, pues, la implementación de una baranda por allí, de una barrera, de un pediluvio, pues tomar la foto con la fecha y
evidenciar que se ha colocado allí en el plazo que indicaba el plan de acción. Eso es también muy importante. Siempre evidenciemos cualquier medida a tomar y dar las sugerencias también a las áreas de seguridad y salud ocupacional. Se nos puede escapar a las personas algunos detalles. Para eso ahora estamos conociendo algunos lineamientos importantes a tomar en cuenta y que no necesariamente podrían saltar en un proceso inspectivo dada la complejidad de los procesos, el tamaño del área a inspeccionar. Siempre aportemos todos en lo posible pues nuestro conocimiento, nuestras observaciones en ese sentido, cuidarse bastante. No sé si hay más dudas, preguntas, no veo más. Creo que... Me parece que esa es la... Allí tenemos en pantalla una evaluación de satisfacción de la capacitación brindada. Les invito pues a que la llenen, ¿no? Con toda la sinceridad del caso. Y ya pues esperaremos a que todos voten y ya estaríamos concluyendo la capacitación del día de hoy. Gracias nuevamente por su atención. El volumen, dice, se bajó. Lo último que dije, no sé si me he escuchado, que llenen la encuestita al final. Básicamente eso es lo que indiqué. Les debe aparecer en pantalla. Faltan votar algunos todavía. Ya vamos en más de la mitad. ¿Alguien más que falte votar? Dos personas más no me faltan. Si no les aparece en las opciones, en votaciones, les va a salir el cuadro de votaciones. Listo, ya todos votaron. Muchas gracias, entonces hasta una próxima oportunidad.